Lo que hemos venido diciendo acerca del libro de Hebreos es que este es un libro que fue escrito por un hebreo para los hebreos, para decirles que dejen de ser hebreos, ¿no? De eso se trata el libro, es mostrarles que Jesucristo es superior, Jesús es mejor. Y por eso se llama así nuestra serie a través del libro de Hebreos, porque queremos recordar que Jesús verdaderamente es mejor que el antiguo pacto. Ahora, nos acordamos que este libro ha sido escrito para una audiencia de cristianos judíos, o sea, creyentes que habían confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador, pero que habían venido de un trasfondo del judaísmo. Ellos habían crecido probablemente en Jerusalén o en Judea, habían crecido con el sistema de sacrificios, con el templo, con las ofrendas del sacerdocio levítico, con las congregaciones, el día de reposo, el Shabbat, con los coros sacerdotales. O sea, habían crecido con muchas de estas, con todas estas cosas del judaísmo. Y un buen día decidieron entregarle su fe a Jesús, decidieron confiar en Jesús como el Mesías del judaísmo, como el Mesías que ellos esperaban. Y por algún tiempo fue una cosa espectacular, pero acuérdate que, por ejemplo, en el libro de los Hechos se nos cuenta que Pedro y Juan seguían yendo al templo los días de reposo. Ellos seguían yendo, aprovechando cualquier oportunidad para poder contarles acerca de Jesús a los que aún no habían creído. Y por un tiempo el cristianismo, por los primeros años de la iglesia apostólica, de esta primera iglesia, pues, en el libro de los Hechos, por algunos años estaba constituida en su mayor parte, casi en su totalidad diría yo, por judíos, por personas que habían salido del judaísmo. Y no fue sino hasta unos años después que los gentiles o los no judíos escucharon el evangelio por parte de Pablo y algunos otros que les compartieron acerca de Jesús, y ellos aceptaron a Jesús también. Y ahora la iglesia era un cuerpo conformado por dos grupos, por los judíos y por los no judíos, ¿verdad? Por los griegos o los romanos. Entonces, ahora la iglesia comenzó a tomar su propia identidad, y ahora es donde los judíos estaban luchando un poco porque estaban diciendo: bueno, ¿qué ha pasado en mi vida desde que acepté a Jesús? He tenido que darle la espalda a las tradiciones de mis padres, he tenido que darle la espalda a muchos de mis familiares, a muchos de mis amigos. Muchos me miran mal por seguir a Jesús, muchos se burlan de mí por seguir a Jesús, y me critican por no seguir en las tradiciones del judaísmo, ¿verdad? Y muchos de estos cristianos, pues, que habían salido de este trasfondo, estaban extraviándose de la simplicidad del evangelio. Estaban siendo nuevamente atraídos por los sacrificios y los símbolos y los ritos del judaísmo entre los cuales habían crecido, el olor del incienso en el templo y los coros de los levitas día y noche. En esencia, estaban regresando al lugar del que Cristo los había sacado. Y de repente muchos de nosotros no tenemos ese contexto. Nosotros no hemos salido del judaísmo, pero el concepto y el principio puede seguir siendo aplicable para nosotros, porque quizá en un grupo como este pueden haber personas esta mañana que están considerando regresar al lugar donde Cristo te sacó. De repente estás considerando si verdaderamente tiene sentido o si verdaderamente vas a seguir con esto del cristianismo, vas a seguir con esto de haber confiado en Jesús, examinando lo que está pasando en tu vida y las cosas a las que has tenido que decir que sí y que no, y toda esta consideración, ¿verdad?, que se hacían estos hermanos aquí, que recibirían originalmente esta carta, el libro de Hebreos. Pero en su contexto ellos ya no necesitaban hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque Jesús había sido el sacrificio. Algo que hacían ellos una vez cada año, una de estas 3 fiestas importantísimas para los judíos que se realizaban todos los años. Una de estas 3 fiestas se llamaba Yom Kippur, o el día de la expiación. Y en ese día, un día al año, el sumo sacerdote tendría permiso para entrar en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios en el templo.
y entraría con un tazón que contendría la sangre de un cordero que había sido sacrificado, y con una rama de hisopo, que era como una rama con algunas hojitas pequeñitas, entraría y esparciría la sangre de este cordero sobre lo que se llama el propiciatorio, que es una palabra elegante para decir la tapa de la caja. La tapa de la caja del arca del pacto, ¿verdad? La parte superior de este casi cubo que era el arca del pacto. La tapa de la caja del arca del pacto se llamaba el propiciatorio, o el asiento de misericordia, y sobre él esparciría el sacerdote, el sumo sacerdote, la sangre del cordero. Y todo esto es tan simbólico porque dentro de la caja, dentro del arca del pacto, estaba, entre otras cosas, la ley, ¿verdad? La representación física de la ley de Moisés, la ley, el estándar de Dios, los 10 mandamientos, ¿verdad? Y una vez al año el sacerdote haría esto, y ahora habría una capa de sangre que no sé, pero no creo que se limpiaba. Entonces puedes imaginarte, ¿no? Cada año la sangre que era echada, o incluso si se limpiaba después de haber hecho esto año tras año, ¿verdad? Ahora hay una capa de sangre entre, vamos a decir, la gloria de Dios y el pueblo, ¿verdad? Y simbólicamente Dios, mirando desde su trono celestial, y veía el arca del pacto, su presencia, la ley, el estándar, y a nosotros que caíamos por debajo de ese estándar, porque nosotros nos hemos apartado, hemos pecado, no hemos cumplido con esa ley, ¿verdad? Los 10 mandamientos, que no son ni siquiera la totalidad de la ley de Dios. Los 10 mandamientos, hemos dicho en semanas anteriores, son como los top 10, ¿no? Es el top 10 de Dios, pero hay muchas otras leyes, y no hemos sabido, y no podemos honestamente cumplir la ley en su totalidad. Y entonces, con esta sangre, ¿verdad? Lo que Dios miraba al ver la ley desde su trono, antes de mirar la ley, veía la sangre. Y eso era el símbolo que le decía a la nación que sus pecados habían sido cubiertos, sus pecados habían sido redimidos de alguna manera, porque la sangre de este cordero inocente fue derramada, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, esto sucedía una vez cada año sucedía esto, el día de la expiación. Ahora, Jesús es identificado por Juan el Bautista cuando entra en la escena para ser bautizado en el río Jordán como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesús es el Cordero. Entonces, Él es ese sacrificio. Entonces, por eso los judíos ya no necesitaban hacer más sacrificios, porque Jesús había sido sacrificado. Ya no tenían que sacrificar a un cordero, porque el Hijo de Dios había sido sacrificado una vez y para siempre. No para ser sacrificado una vez cada año, sino una vez y por siempre. Y no solamente por los pecados de ese año y de esa nación, sino por los pecados de toda nuestra vida y de toda la humanidad. Para hacer lugar, para hacer camino para cualquiera de nosotros, como dice su palabra, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, el autor está recordándole simplemente a estos cristianos hebreos, a estos cristianos judíos, que Jesús es mejor. En el capítulo 1, el autor nos dice: Dios nos ha hablado antes por medio de profetas, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo, ¿verdad? Porque en el libro de Hebreos hay una serie de comparaciones entre Cristo y algo más. La primera comparación es con los profetas, aquellos mensajeros que trajeron la palabra de Dios. Y honestamente, los profetas fueron personas que fueron usadas grandemente por Dios en la historia de la nación de Israel para traer palabras oportunas, para traer palabras de Dios para su pueblo, ¿sí?
Pero Cristo es mejor que los profetas, hemos visto, porque Él no solamente trajo la palabra de Dios para su pueblo, sino que Él es la palabra de Dios para su pueblo. Él es el verbo hecho carne. Él no solamente es el mensajero, Él es el mensaje. Luego nos dice en la comparación siguiente que Cristo no solamente es superior a los profetas, sino que Cristo es mejor que los ángeles. Y ojo, los ángeles en el judaísmo eran considerados en alta estima. Acuérdate que en ese lugar santo, en el templo y antes en el tabernáculo, habían estatuas de ángeles, enormes estatuas de ángeles allí. Y luego en el lugar santísimo, en ambos extremos del arca del pacto, habían estas imágenes, estas esculturas de querubines cuyas alas tocaban se tocaban en el centro del arca del pacto. Y en el velo, ¿verdad? Que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo estaba bordado en las telas del velo, las figuras de, entre otras cosas, ángeles también allí. Entonces los ángeles eran seres que estaban considerados por los judíos con alta estima. Y el autor de Hebreos nos dice que Jesús es superior a ellos. Porque, según veíamos la vez pasada, ¿a quién de ellos dijo jamás Dios, tú eres mi hijo? Dios nunca llamó hijo a ninguno de sus ángeles. ¿A quién de ellos le dijo Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Verdad? Entonces Jesús es exaltado por encima de los ángeles, por Dios mismo. Entonces Cristo es mejor que los ángeles. Pero ahora la comparación continúa. Y la comparación continúa por esta sección que vamos a pasar algunas semanas considerando, la comparación entre Cristo y Moisés. Sí, vamos a leer el verso 1 otra vez. Dice, así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. En esencia, el verso 1 nos transmite dos cosas. Nos transmite algo acerca de quiénes somos nosotros y nos transmite algo acerca de qué es lo que debemos hacer a la luz de esta identidad. ¿Sí? ¿Quiénes somos nosotros y algo que debemos hacer? Sobre lo primero, se nos dice o empieza diciendo así que. Acuérdate que en el texto original no habían divisiones de capítulos y versículos. Entonces esto en realidad, así que conecta lo que se está diciendo aquí con lo que se había dicho en el capítulo anterior. ¿Qué cosa era? Que Jesús es nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Él se puede compadecer de nosotros en nuestras debilidades y puede ayudarnos en nuestras tentaciones si sabemos clamar a Él, porque Él sufrió como nosotros y en lugar de nosotros para poder socorrernos, como este sumo sacerdote que no entró una vez al año a la presencia de Dios para ofrecer un sacrificio, sino que Él mismo fue el sacrificio. Jesús es un sumo sacerdote superior, porque Él no solamente trajo la sangre del cordero, sino que fue su propia sangre la derramada. Y por eso Él puede interceder por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote, el que nos puede ayudar, socorrer, en el que podemos encontrar gracia. Y eso es algo que va a repetirse en los próximos capítulos también. Pero eso es lo que ha venido diciendo, que Jesús se puede compadecer de nosotros, siendo nuestro sumo sacerdote, habiendo venido en la condición de hombre, muriendo en una cruz, padeciendo en nuestro lugar. Así que, a la luz de lo que Jesús ha hecho, a la luz de quién Jesús es, entonces nosotros podemos aprender algo acerca de quiénes somos nosotros. Y me encanta eso, porque lo que dice aquí acerca de nosotros como creyentes, nace de lo que Jesús es y de lo que Él hizo por ti. Nuestra identidad fluye de lo que Él hizo por nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad según lo que Cristo ha hecho por nosotros? Dos cosas nos dice, tres cosas en realidad. Nos dice, ustedes son amados hermanos, pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo. Estas tres frases las vamos a desglosar porque es súper importante que lo podamos captar. Primero nos dice, somos amados hermanos que pertenecemos a Dios. Las dos primeras cosas. Me gusta esta traducción, cómo nos explica lo que dice aquí, pero el texto original dice ustedes, así que dice ustedes, hermanos santos, dice la palabra original, hermanos santos. Entonces ahí entendemos un poco de nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Primero, somos hermanos.
En el capítulo anterior se nos dijo que Cristo no se avergüenza de identificarse contigo como su hermano. Entonces somos hermanos de Jesucristo. ¿Qué significa el ser llamados hermanos por Jesús? Que somos parte de su familia. Somos parte de su familia, somos sus hermanos. Y como hermanos somos parte de un cuerpo. Esto nos habla acerca de algo que somos para con Dios y algo que somos para con los unos de los otros. ¿Sí? Los unos de los otros. Somos parte de una familia de fe. Y esa es la manera correcta de ver a la iglesia. Ojo, amigos, la iglesia no es un lugar donde nosotros vamos a consumir un contenido como cuando vamos a un teatro, estamos en un teatro, como cuando vamos a un cine o como cuando vamos a YouTube para consumir contenido. La iglesia no es un lugar donde consumimos contenido, la iglesia es un lugar donde nos reunimos como familia, la familia de la fe. ¿Sí? Si tú quizá vienes por primera vez o estás aquí tratando de averiguar si es que ese es un lugar donde puedes involucrarte, entiendo, y a través de los años ha pasado mucho, que vienen personas y a veces vienen por meses y ellos no saben los nombres de nadie y nosotros no sabemos sus nombres y yo creo que, claro, hay una parte muy práctica, ¿no? Hay un aspecto social acerca de la iglesia donde vienes y estamos en un grupo de personas, pero ese grupo de personas, este grupo de personas no es cualquier grupo de personas. Somos la familia de Dios, somos hermanos los unos de los otros y deberíamos aprender y recordarnos a nosotros mismos de poder mirarnos a través de ese lente, que somos hermanos, hijos de Dios, juntos, reunidos aquí. Entonces, hermanos, pero luego lo que nos dice acerca de esto es que somos hermanos santos, o como dice la NTV, les pertenecemos a Dios. Esta frase, le pertenecemos a Dios, es una sola palabra en el original, es la palabra hagios, es la palabra santo, que significa simplemente separado. No sé si alguna vez tú te has visto como una persona santa. Si tú dices, ¿quién eres tú? Yo soy un hermano santo, dices tú. Difícil que nosotros digamos eso acerca de nosotros mismos, pero eso es lo que dice Dios de ti, que eres una persona santa. Un santo no es esa figura que está en el vitral de la iglesia, que tiene, ¿no? Las manos de Kung Fu, ¿no? O sea, es una persona que es de carne y hueso, es una persona real. La Biblia no llama santos a personas muertas, llama santos a personas vivas. Y somos santos en tanto que somos separados. Por eso me encanta esta forma de traducirlo en una frase, ¿no? Aquellos que le pertenecemos a Dios, porque ahí está la idea. La idea de ser un santo no es un santo por título, sino es un santo en tanto que ha sido apartado. Si hemos sido apartados para Dios. Como cuando tú vas a ciertos lugares donde quieres comprar cosas, pero luego te olvidas de algo y tienes que salir de la tienda para regresar. Entonces pides ahí si alguien te puede ayudar. ¿Me puedes guardar este carrito con estas cositas? ¿Me puedes apartar? Porque no quieres que nadie más se lo lleve, ¿no? Ya no sé, no creo que hacen eso mucho últimamente, pero eso es algo que se puede hacer en algunos lugares donde dejas como una garantía y estas cosas las vas a comprar después. Las has separado, ¿verdad? Estaban en la tienda a la disposición de todo el mundo, pero las has ahora separado. Ahora no las has comprado todavía, pero están separadas para ti. Y luego regresas y las compras y ahora sí son tuyas y te las llevas de la tienda, ¿no? Y entonces esta es la idea con una persona separada. Es alguien que ha sido comprado, separado, apartado para Dios. Somos una familia de fe. Ojo, si ponemos las dos cosas juntas, somos una familia de fe que ha sido apartada para los usos y propósitos de Dios. Eso es lo primero que se dice acerca de nosotros. Y deberíamos dejar que la Biblia defina para nosotros nuestro entendimiento de lo que es la iglesia. Porque muchas personas pueden venir con ideas diferentes acerca de lo que debe ser una iglesia. La iglesia debe ser, algunos dicen, primeramente un lugar de ayuda social. Entonces la iglesia debe hacer muchas obras sociales. O algunos dicen, no, la iglesia debe ser un lugar primeramente de poder recibir a los no creyentes, un lugar donde se supone que estamos enfocándonos en las personas que no conocen a Cristo. Otras personas pueden decir otra cosa acerca de la iglesia, es un lugar para adorar a Dios y todos estos conceptos que pueden tener alguna consecuencia con la realidad, pero en vez de interpretar nuestros conceptos y
interponer nuestros conceptos a lo que se supone que es la iglesia. Deberíamos dejar que sea Dios el que nos dice que es su iglesia. ¿Qué cree Dios que es esto? Que somos nosotros. Somos otra vez una familia de fe, separados para los propósitos de Dios. Eso es la iglesia. Ese eres tú. Ese soy yo. Luego la tercera definición dice, y tienen parte con los que han sido llamados al cielo. Dice, tienen parte con los que han sido llamados al cielo. Hemos sido llamados a participar de las cosas celestiales. Es lo que dice el texto original. Hemos sido llamados a participar de las cosas celestiales. Wow. Qué increíble, ¿no? Porque de lo que estamos hablando es de una invitación. Es una invitación. Hemos sido llamados. Cuando has sido llamado es que has sido invitado, ¿sí? Ahora, cuando pensamos en invitaciones, pensamos en eventos. Y porque son los eventos los que requieren invitaciones, ¿no? Son eventos como, no sé, un baby shower, o un matrimonio, o una cena de gala, o algo un poco más grande, ¿no? Como, no sé, una celebración de política, o incluso como se celebraron hace poco también los Oscars y los Grammys, ¿verdad? Y estas celebraciones. Ahora, la gente que va a los Oscars, por ejemplo, son gente que está ahí porque han recibido una invitación, ¿sí? No están ahí porque simplemente entraron ahí los que están en la calle. No. Recibieron una invitación con tiempo de anticipación y ellos respondieron a esa invitación y están ahí. Pero para poder entrar, no solamente tienes que haber recibido una invitación, sino que la invitación en sí dice algo de ti, porque un tipo de persona específica es la que es invitada a una cena como los Oscars o a una celebración como los Oscars, ¿verdad? Son actores, son personas que están ahí, parte de la academia y bla, 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 bla. ¿Te imaginas recibir una invitación a los Oscars? ¿No? Como, suena como, wow, has recibido una invitación a los Oscars, ¿no? Es el hecho de que tu nombre esté en una invitación para un evento tan importante como ese, en sí es un honor y es un privilegio. Por eso que hay personas que se molestan cuando no les llegan a ellos las invitaciones. Se ofenden. Pero pensando en eso, ¿no? Dice, nosotros hemos sido llamados a participar de las cosas celestiales. Puede decir, oye, Manuel, pero a mí nunca me han invitado a ningún Oscar. No tengo ni siquiera una familia que se llame Oscar. Entonces, puedes decir eso, que quizá ninguno de nosotros ha sido invitado o será invitado a participar de un Oscar, no lo sé. Pero hemos sido llamados a participar del cielo. Y qué increíble, porque ¿por qué nos podemos sentir tan honrados y privilegiados cuando pensamos en una cena con otras personas donde se dan estatuas de oro que después se ponen en sus casas? ¿A qué sentido? Donde los actores se dicen quién ha sido el mejor actor. O sea, ¿qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. Pero nosotros, nuestro nombre ha estado escrito en el libro de la vida y fue Jesús mismo quien vino a entregarte en tu mano esa invitación para decirte, yo quiero que tú vengas al cielo conmigo. ¡Qué alucinante! Hemos sido llamados pues a participar de las cosas celestiales. Hemos sido llamados al cielo. Ese en sí es un gran honor y privilegio. Y eso somos nosotros. ¿Ok? A la luz de todo esto, esa es la primera parte del verso. La segunda parte es, bueno, ¿ahora qué debemos hacer? Y dice entonces, la mitad del verso 1, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. ¿Sí? A la luz de quiénes somos, entonces se nos pide que hagamos algo. ¿Qué cosa? Que consideremos detenidamente a Jesús. Que consideremos detenidamente a Jesús. Es importante que hagamos esto, es importante que consideremos con reparo a Jesús. La frase considerar detenidamente es una palabra que también puede traducirse como analizar. Analiza, enfócate, dale vueltas en tu cabeza como un pollo a la brasa. Sí, dale vueltas. Es poner tu mente para tratar de entenderlo. Esa es la idea aquí, esa es la palabra aquí. Enfócate, pon tu mente, piensa, analiza. ¿A quién? A Jesús. Ojo, no dice analiza el cielo. Dice analiza a Jesús. Para regresar a la idea de los Oscars, ¿no? Si tú recibes una invitación a los Oscars, dices, sí, piensas en la mesa y qué me voy a poner y esto y lo otro, y estás pensando en la celebración.
Pero el texto no nos dice que pienses en la celebración, nos dice que pienses en el que te invitó. Porque como dije hace un momento, para poder ir a una celebración como los Oscars tienes que calificar como un cierto tipo de persona para siquiera poder recibir una invitación. Y si pensamos lo mismo para el cielo, es cierto, para el cielo también tienes que calificar. El problema, y es aquí donde entramos en problemas, es que ninguno de nosotros califica. Ninguno de nosotros califica para ir a esta cena, a la cena del Cordero. Ninguno de nosotros califica para estar en la presencia de Dios. Y es ahí donde entra Jesús a la imagen. Y esta es la razón por la que nos dice, en vez de pensar en la cena, piensa en el que te invitó, porque la única razón por la que vas a poder participar es por Él. La única razón por la que puedes asistir a los Oscars es porque tienes a alguien que te dio esa invitación. La única razón por la que puedes ir al cielo es porque tienes a Jesús de tu lado. Es porque tienes a Jesús y Él fue el que te invitó. Gracias a Él puedes ir a ese lugar. Entonces, en vez de considerar, meditar, analizar lo que va a hacer ese tiempo, que no es un mal ejercicio, pero un mejor ejercicio es considerar al que nos invitó. Considera a este Jesús detenidamente. ¿Quién es este Jesús? ¿Qué ha hecho este Jesús por mí? Él es el que nos ha venido a dar la invitación y el que ha pagado nuestro precio para que podamos ir. Y ojo, eso es lo que hacemos, por ejemplo, los domingos, ¿no? Estamos considerando detenidamente a Jesús. Es lo que estamos haciendo ahora. Porque sabes que vivimos en un mundo, en una cultura que está influenciada de alguna manera por el enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Y vivimos en un mundo que no quiere que tú consideres detenidamente a Jesús, que va a hacer lo que sea para que no consideres detenidamente a Jesús. En los 15 minutos que he venido hablando, ¿cuántos mensajes de texto te han llegado? ¿Cuántos emails de trabajo te han llegado? ¿Cuántos pensamientos con cosas que tienes que hacer hoy día y el resto de la semana te han llegado? ¿Cuántas distracciones pueden haber en estos 15 minutos donde se supone que estamos considerando detenidamente a Jesús? Si te das cuenta que todo alrededor te trata de quitar el enfoque y la atención de quién es Jesús y lo que ha hecho por ti, porque cuando lo haces, ¿qué pasa? Cuando consideras quién es Jesús y lo que ha hecho por ti, entonces eres invadido por una sensación de paz. Pablo lo llama una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eres invadido por una sensación de gozo, porque sabes quién eres a la luz de quién Él es y lo que hizo por ti. De pronto estos problemas y estas ansiedades y estas cosas que te quitan el sueño y estas cosas que te hacen estar distraído, de pronto, si tan solo por un momento, se callan y se apagan momentáneamente para poder entender quiénes somos para nuestro Dios. Y es por eso que es tan importante poder pasar tiempos como estos al inicio de tu semana. Un día, el domingo se llama el primer día de la semana. Al inicio de tu semana, para poder venir a considerar detenidamente quién es Jesús. Antes de cualquier otra cosa, quiero considerar en esta familia de fe separada para sus propósitos quién es Jesús y qué ha hecho por mí. Y no solamente al inicio de tu semana, pero al inicio de cada día. Al inicio de cada día también. Es por eso que es importante que empecemos nuestros días a los pies de Jesús, considerando detenidamente quién Él es y lo que ha hecho por nosotros, para que podamos afinar nuestro día a esa realidad. Muchas veces afinamos nuestro día a otras realidades, ¿no es así? Afinamos nuestro día a la realidad de que hoy día tengo 1000 cosas que hacer. Afinamos nuestro día a la realidad de que hoy tiene gente expectativa de algo que yo tengo que hacer. Afinamos nuestra realidad o nuestro día a la realidad de que hay cosas que van a llamar mi atención, o incluso hay cosas que yo quiero hacer. Pero debemos afinar nuestro día a la realidad de quiénes somos para Dios y lo que Él quiere de nosotros. Y si pasamos mucho tiempo sin considerar detenidamente a Jesús, bueno, haremos espacio para que el enemigo juegue y haga con nosotros lo que quiera. Considera detenidamente a Jesús. Y luego Jesús llama 2 cosas. Dice, Él es mensajero de Dios
y sumo sacerdote. Mensajero de Dios y sumo sacerdote. Dos palabras para referirse a Jesús. La primera, mensajero de Dios. Literalmente en el texto original viene aquí la palabra apóstol, que algunas de nuestras traducciones tienen también, ¿no? Apóstol. Ahora, cuando escuchas que Jesús es llamado apóstol puede ser un poco confuso, ¿no? Porque, digamos, pero Jesús fue el que llamó a sus 12 apóstoles y ahora encontramos que Hebreos dice que Él es un apóstol. ¿Cómo funciona eso? Entonces hay 13 apóstoles, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Pero Él es llamado apóstol, podríamos decir que Él es el apóstol, apóstol con A mayúscula, ¿no? Porque lo que significa la palabra apóstol es que significa enviado. Es alguien que es enviado o comisionado o embajador, por ejemplo. Un embajador es una persona que es enviada con un propósito y con un mensaje específicamente. Y por eso aquí la traducción nos dice el mensajero de Dios. Pero literalmente dice la palabra apóstol, el enviado de Dios, el embajador de Dios. Y tiene todo el sentido del mundo que se llame a Jesús apóstol, porque Él es quien fue enviado por Dios. Él es la palabra de Dios, el verbo hecho carne. Él vino y habitó entre nosotros, ¿verdad? Él, solamente Él, el único que fue enviado con la condición de embajador del cielo es Jesús. Él es el apóstol. Pero es interesante considerar cómo cada una de las tres personas de la Trinidad también están involucradas en el proceso de enviar mensajeros. Dios Padre envió a Jesús, Dios Hijo envió a sus 12 apóstoles y Dios Espíritu continúa enviando apóstoles el día de hoy. Continúa empoderando y enviando a personas que quizá hoy día no los llamamos apóstoles, pero los llamamos misioneros, los llamamos plantadores de iglesias. Personas que son enviadas, comisionadas por Dios para representar a Dios a una comunidad o a un pueblo. Y en un sentido, cada uno de nosotros es apóstol. Cada uno de nosotros ha sido comisionado, ¿verdad? La gran comisión, ahí está tu comisión, eres apóstol. Tú eres enviado por Dios para representarlo en el lugar donde Dios te ha puesto. Llámese tu familia, llámese tu lugar de trabajo o tu centro de estudios. Entonces, Él es el apóstol, pero luego dice acerca de Jesús, Él es también un sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Y hemos considerado un poquito esto la semana pasada, cómo es que Jesús es nuestro sumo sacerdote, el que intercede por nosotros, ¿no? Un sumo sacerdote aquí. Pero la idea es, al ver estos dos títulos uno después del otro, uno al lado del otro, la idea es que consideremos que Jesús es un mediador. Porque si lo piensas comparativamente, un apóstol es el que representa a Dios delante de las personas, habla por Dios a las personas, ¿verdad? Lo que hacía un apóstol, un misionero, un plantador de iglesias. Pero un sumo sacerdote es aquel que representaba al pueblo delante de Dios. Era el que venía a presentar el sacrificio, era el que intercedía por la nación para el perdón de sus pecados, ¿verdad? Entonces, la idea es de un mediador, el que representa a Dios delante del pueblo y el que representa al pueblo delante de Dios. Y este es Jesús, el que es, dice Hebreos 1, la imagen, la gloria del Dios invisible, ¿verdad? Él es la representación perfecta de todo lo que Dios es, Jesús. Pero también nos dice la Biblia que Jesús está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces Jesús es nuestro mediador. Es la idea detrás de estos dos títulos. Muy bien, vamos a ir un poco más rápido. Verso 2 dice, pues Él fue fiel, hablando de Jesús. Jesús fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Y aquí es donde empieza la comparación entre Jesús y Moisés. Entonces, dice que Jesús fue fiel y Moisés también fue fiel. Pero qué increíble es, y que suena como música a nuestros oídos, el escuchar Jesús fue fiel a Dios. Creo que cada vez que escuchamos ese enunciado de cualquier persona, Jesús o X fue fiel a, suena bien. O sea, hay algo inherente acerca de esa frase, acerca del concepto de fidelidad, que nos hace
entrar en un estado de paz, de descanso. Fue fiel, ¿verdad? Fue fiel. Es algo que sin describirlo te hace sentir bien. Pero aquí dice que Jesús fue fiel a Dios. Y creo que parte de la razón por la que esta frase suena como música a nuestros oídos es porque vivimos en una cultura donde prevalece la infidelidad. Suena como un contraste tan grande porque es tan escaso. Salta a nuestros ojos porque es algo que cada vez vemos menos. La fidelidad. Millones y millones de personas son afectadas. Familias destrozadas, matrimonios destruidos por infidelidad. Pero no solamente en las relaciones interpersonales, ¿no? Sino que de hecho también en básicamente cualquier otra interacción. Cada vez las personas son menos dispuestas a estar comprometidas con algo que no le ofrezca inmediatamente un sentido de recompensa o gratificación. El matrimonio ciertamente es una de estas cosas en las que lo vemos, pero también en el trabajo, también en nuestras relaciones interpersonales, ¿verdad? La fidelidad es algo que cada vez lamentablemente se ve menos, y creo que entre nosotros no debería ser así. Dice, Jesús fue fiel a Dios, y de hecho fue fiel hasta el final, porque, o sea, piénsalo, ¿no? Jesús en cualquier momento pudo haber dado media vuelta y regresado al cielo. ¿Sabes qué? Ya me harté de estos gusanos. ¿Quién se ha creído para escupirme a mí? ¿Quién se ha creído para golpearme a mí? O sea, yo puedo hacer así y los hago cenizas. O sea, es más, los desaparezco. En cualquier lugar del camino Jesús pudo haber dicho, ¿sabes qué, Dios? Gracias, pero esto es demasiado. Pero Él fue fiel a Dios. ¿En qué? En lo que Él había sido llamado a hacer. En la razón por la que vino al mundo. Fue fiel. Lo que significó que su muerte, la cruz. La cruz de Jesús es la representación más grande de la fidelidad de Jesús y su amor por ti. ¿Por qué? Porque Jesús no tuvo que pasar eso si no quería. Es ridículo pensar que al creador del universo lo pudieron haber atado a una cruz 3 clavos. No, sino que lo mantuvo ahí fue su amor por ti y su fidelidad. Él fue fiel. Y porque Él es fiel, entonces nosotros también necesitamos demostrar este testimonio de fidelidad. Jesús fue fiel a su familia, a sus discípulos, a su nación, a la humanidad. Y fue fiel hasta el fin. Y Él nos llama a nosotros a ser fieles también. Qué gran testimonio es para el mundo poder cultivar un testimonio de fidelidad, un carácter de fidelidad. Ser fiel. Especialmente cuando se trata acerca de Jesús, de nuestro caminar con Él. Estamos comprometidos con Cristo y queremos serle fieles, no solo a Él, sino a lo que Él nos ha llamado en cada parte de nuestra vida. Ahora, obviamente nosotros reconocemos que somos débiles y que hay áreas en las que no hemos demostrado su fidelidad, pero es ahí donde entra su intercesión. Él es nuestro sumo sacerdote que puede socorrernos cuando clamamos a Él en nuestra debilidad. Señor, podemos orar, ayúdame a serte fiel, en lo que tú me has llamado, en donde tú me has puesto. Ahora la comparación, ¿no? Jesús versus Moisés. Moisés también fue fiel. Ojo, esta sección en la que estamos entrando para hablar acerca de Moisés no es una sección que critica a Moisés, ¿no? Que le echa tierra ahí, le echa barro a Moisés. No. Moisés fue fiel, dice. Fue fiel en lo que fue llamado a hacer. Pero Jesús, dice el verso 3, merece mucha más gloria que Moisés. Como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Cuando pensamos en Moisés, ojo, para los judíos, Moisés era el hombre, y es todavía para algunas personas, el hombre más importante de toda su nación. El hombre más importante de toda su historia es Moisés, después de Abraham de repente. Moisés, cuyo nombre está en la ley de Dios.
Incorrectamente se le llama la ley de Moisés, pero no es Moisés, es la ley de Dios. Entonces, ahí está Moisés considerado como el hombre más grande, considerado como el más importante, y ahí está el autor de Hebreos diciendo, no, puede ser grande, y sí, fue usado por Dios increíblemente, pero Jesús es más grande, Jesús es más importante. Moisés fue usado por Dios, Moisés fue un siervo de Dios, pero Jesús es el Hijo de Dios. Hay una gran diferencia. Moisés recibió gloria, ¿no? Dice en el verso 3, Jesús merece mucha más gloria que Moisés, lo que quiere decir para empezar que Moisés recibió gloria, solo que Jesús recibió más. Y si Moisés recibió gloria, ¿cuándo y cómo? ¿Y qué significa eso, verdad? Moisés recibió gloria, porque claro, Moisés fue glorificado por Dios delante de Faraón, por ejemplo. Cuando Moisés decía, mañana a tal hora va a venir tal plaga. Si Dios no lo hacía, Moisés se quedaba como, hacía el ridículo. Pero no, Dios lo respaldó. No solamente delante de Faraón, pero delante de su pueblo también. Una vez vinieron Aarón y María, o Miriam, su hermana, sus hermanos, y comenzaron a rebelarse como, nosotros también somos parte de la familia, Moisés, nosotros también podemos, ¿no? Y comenzaron a tratar de usurpar el lugar de autoridad que tenía Moisés en el pueblo. Y Dios hizo evidente de parte de quién estaba. Dios hizo evidente quién era la persona que le había señalado, Moisés, no Aarón ni Miriam. Una segunda ocasión no fueron sus hermanos, pero esta vez fueron los hijos de Coré, en el libro de Números. Un grupo de personas, una familia que se levantó a decir, oye, ¿quién eres tú para decirnos qué hacer? ¿Qué es loco? Tú me dices, nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos. Y Dios hizo evidente quién era el que Dios había escogido para guiar a su pueblo. La tierra se abrió, tragó a los hijos de Coré y se acabó la rebelión. Dios respaldó a Moisés. Y Moisés era el que tiraba su cayado y se convertía en una serpiente, era el que levantaba su cayado y el mar rojo se abría, era el que le pegaba a una roca y salía agua de ella, o sea, cosas alucinantes. Pero si tú le hubieras preguntado a Moisés en ese momento, oye, a ver, enséñame a convertir tu vara en una serpiente, no sé, ¿cómo se hará? No sé. O enséñame, Moisés, a poder abrir el mar rojo. Decía, no tengo idea cómo se hacen estas cosas, solamente Dios me dice que lo haga y yo le obedezco y Dios lo hace. Entonces Moisés no hizo ninguna de estas cosas, fue Dios quien lo hizo a través de Moisés. Y toda la gloria que recibió Moisés, es más, acuérdate que cuando Moisés bajaba del monte de hablar con Dios, su rostro brillaba y él se ponía un velo porque esta gloria se iba desapareciendo. Incluso esa gloria no era la de Moisés. Sin embargo, Jesús, su rostro no fue el que brilló, fue todo su cuerpo el que se transfiguró. Y no fue la gloria que reflejó Moisés, sino la gloria que provenía del mismo Jesús. La diferencia entre la gloria con la que brillaba el rostro de Moisés y la gloria con la que brilló Jesús en su transfiguración es la fuente de esa luz, la fuente de esa gloria. La gloria con la que brillaba el rostro de Moisés era como la gloria y la luz de la luna, que no es la luz de la luna. La luna refleja la luz de otra fuente de poder, otra fuente de iluminación, que es el sol. Y Moisés, su rostro reflejaba esta gloria de Dios, pero no provenía de él, por lo que disminuía cada vez que se alejaba de la presencia de Dios, como cuando la luna va rotando, o como cuando el sol va poniéndose en posiciones diferentes. Pero Jesús en su transfiguración, la gloria con la que resplandeció Jesús no era la gloria del reflejo de Dios sobre la persona de Jesús, era la que provenía del mismo, era una gloria que provenía de adentro hacia afuera. Jesús es la fuente de esa gloria. Jesús fue el que caminó sobre las aguas. Jesús fue el que le mandó una tormenta a calmarse y se calmaba. Jesús fue el que mandaba demonios y le hacían caso. Jesús fue el que sanaba enfermos y se sanaban, el que hacía milagros, señales y prodigios con su propia iniciativa y su propia autoridad. Moisés hizo cosas muy grandes, pero fue Dios quien las hizo, no Moisés. ¿Te das cuenta?
Cuando comparamos a los dos, Jesús es enormemente, con creces, mucho más grande de lo que fue Moisés jamás. Dice el verso 4: pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. El que construyó todo es Dios. Esa primera frase, ¿no? Cada casa tiene un constructor, suena obvio. No creo que hay nadie que pase por la calle y mire, oh, esa casa qué linda, apareció de la nada. Ojo, a veces parece que aparece de la nada porque ya las constructoras están así tan rápido que parece que un día no están y al día siguiente están. Pero todos entendemos, obviamente, que hay un constructor detrás de una edificación, ¿verdad? Un edificio no se hizo a sí mismo, no se hizo solo, no fue el transcurso de miles y millones de años de azar y de condiciones favorables para la existencia y el desarrollo y la evolución de esta casa. Todos entendemos que hay un constructor detrás de cada edificación. Sin embargo, ¿no es interesante cómo la gente mira el universo, que es infinitamente mucho más complejo que una edificación, y dice, vino de la nada, cuando ni siquiera una casa viene de la nada? Es irónico esto. Pero este principio tan lógico, tan evidente, es el que muchas personas rechazan, porque no quieren comparecer delante del Creador. Entonces cada casa tiene un constructor y dice, Dios es el que construyó todo. Verso 5 dice, en verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo, dice, fue una ilustración de las verdades que Dios debería o daría a conocer tiempo después. Qué increíble pensar que la tarea de Moisés fue establecer y echar las bases de lo que luego haría Dios a través de Jesús. La ley de Moisés eran las bases para el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque fue a través de la ley que nosotros entendimos que somos pecadores indignos, pero fue a través de Jesús que entendimos que somos perdonados. Sin la ley no veríamos muy claramente nuestra necesidad de un Salvador, pero cuando miramos que el estándar de Dios es la perfección, entonces nos damos cuenta que todos necesitamos ser salvados. Todos necesitamos de ese mediador que nos invita, que pone nuestro nombre en la tarjeta de invitación para los Oscars. Él es Jesús. Entonces, los ritos del Antiguo Testamento, el sistema de sacrificios, las ofrendas, el incienso, todas estas cosas rituales del judaísmo, que dicho sea de paso, estaban siendo tan atractivas para los hermanos cristianos en estas épocas del libro de Hebreos. Todas estas cosas, dice, eran una ilustración de las verdades. Son una sombra de todo lo que Jesús haría más tarde por nosotros. Cada sacrificio, cada ofrenda, cada incienso, el mismo tabernáculo, las medidas no se las inventó Moisés, Dios se las dio. Era una ilustración de lo que Dios haría después en la persona de Jesucristo. Pero Cristo, dice verso 6, como hijo, está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios. Sí, y esta es una condición, nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Si permanecemos confiados, si nos armamos de valor. Así como Jesús fue fiel para con nosotros, Él busca que nosotros seamos fieles para con Él. Hay un aspecto en el que entendemos claramente que es Dios quien nos fortalece. Entendemos que Él es el que nos hace capaz de permanecer firmes, que nuestros pies no resbalen. De Él proviene nuestro sustento, de Él proviene nuestro socorro, de Él proviene nuestra ayuda. Pero hay un elemento que no podemos descuidar, y es que mientras que es Dios y es Jesús quien se aferra a nosotros y nos hace estar firmes,
nosotros también debemos aferrarnos a Él. Dice, debes permanecer confiado en la esperanza que tienes, porque probablemente has experimentado hasta este punto que nuestro mundo es uno que cada vez está buscando que menos confianza tengamos en el Dios de la Biblia. No quiere, o sea, vivimos en un mundo que se burla de tu esperanza. Se burla de la esperanza que tienes en Cristo y busca socavar la confianza que tú tienes en las Escrituras, en Dios. Entonces, el autor de Hebreos está diciendo, hay mucho en juego, necesitas aferrarte, considerar detenidamente quién es Jesús, lo que ha hecho por ti, aferrarte a estas verdades, meditar en Él, entender que Él es lo único de lo que depende tu entrada al cielo, porque todos nosotros nos hemos apartado. Nuestra esperanza puede estar firme en Cristo y podemos estar confiados porque sabemos que Él fue fiel.